Hola amigos matemáticos, seguidores de este canal, Multiversidad Matemática. Les comento que a partir de este vídeo, Multiversidad Matemática pasa a ser un programa de Educartes. Educación, ciencia, arte y espiritualidad. Visiten el sitio web www.educartes.org. ¿Qué vamos a estudiar en este vídeo? Vamos a ver justamente las series y sobre todo la resolución de las ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Para esto vamos a tomar como ejemplo una ecuación de segundo orden, y es segunda igual a f de x, y prima, y vamos a suponer que se necesita hallar la solución de esta ecuación que satisfaga las siguientes condiciones iniciales que tenemos aquí en pantalla. Ahora, si esta función f posee un carácter analítico en un entorno del punto x sub 0, y sub 0 y y' sub 0, es decir, se representa mediante una serie de potencias de x menos x sub 0, y menos y sub 0, y y' menos y sub 0', entonces y va a poder ser desarrollado de esta manera. Fíjense, como una función, como una suma de funciones, y en x sub 0 más y' en x sub 0 sobre 1 factorial por x menos x sub 0, etcétera, etcétera. O de una forma mucho más compacta, tenemos aquí y de x va a ser igual a la sumatoria desde que k vale 0 a infinito de la derivada késima de y evaluada en el punto x sub 0, dividido entre el factorial de k por x menos x sub 0 elevado a la k. Ahora, si esta serie converge en un intervalo x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta, entonces define en dicho intervalo la solución del problema. Para eso tenemos teoremas, y aquí vamos a enunciar uno de ellos. Dice, sea la ecuación diferencial lineal, que tenemos aquí en pantalla, una ecuación de orden n, donde a sub n de x es diferente de 0, entonces si los coeficientes a sub n menos 1, a sub 0, son funciones analíticas, es decir, no son constantes, sino son variables, pero son funciones analíticas en un entorno del punto x igual a x sub 0, si el primer coeficiente a sub n es diferente de 0, entonces las soluciones de la ecuación anterior también son funciones analíticas en cierto entorno del punto x igual a x sub 0. Y por consiguiente, dichas soluciones pueden buscarse en forma de la serie que tenemos aquí. Y de x será igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado, etcétera, etcétera. Las series, ustedes recordarán esto por cálculo, tienen propiedades importantes que aquí solo les vamos a hacerles notar, vamos a repasarla, pero no vamos a demostrarla. Por ejemplo, la serie de potencias con la cual vamos a trabajar en el punto x sub 0 es esta. La sumatoria cuando n es igual a 0 a infinito de a sub n por x menos x sub 0 a la n. En algunos libros está, en vez de a sub n, le ponen c sub n, que prácticamente es lo mismo. Y esto vamos a usar una solución que va a tener esta forma. X sub 0 en la mayoría de los casos va a ser igual a 0, entonces solo va a quedar a sub n por x elevado a la n. La segunda propiedad es el límite para ver la convergencia de la serie. El límite cuando k tiende a infinito de la sumatoria n igual a 0 a k de a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n, esto tiene que ser igual a L, es decir, a un número dado, menor que infinito. Si es así, entonces esta sumatoria o esta serie va a ser convergente. La propiedad 3 de la serie señala lo siguiente, que esta serie, como tenemos aquí, es absolutamente convergente si la sumatoria de n igual a 0 a infinito del módulo o valor absoluto de a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n es convergente. Esta es la tercera propiedad de las series. La cuarta propiedad dice, el intervalo de convergencia se encuentra por los criterios de la raíz o de Cauchy y del coeficiente o de D'Alembert. Quinta propiedad, suponiendo que f es igual a esta serie y g es igual a esta otra serie, solo difieren acá, fíjense los coeficientes, a sub n en la primera y b sub n en la segunda, entonces podemos hacer una suma de series
que va a ser la suma de término a término, como podemos ver aquí, en esta parte. También vamos a poder multiplicar. Aquí tenemos la multiplicación de series, vamos a tener ese resultado, y C sub n, el coeficiente producto de la multiplicación, va a estar formada por esto. A sub n por b sub 0, a sub n menos 1 por b sub 1, etcétera, etcétera. Esta es la multiplicación de series. También se pueden dividir las series, como ven aquí, el inciso C. Entonces se puede hacer una división de series siempre y cuando que g de x sea diferente de 0. Los intervalos de convergencia se obtienen de la intersección de los intervalos independientes de cada serie. Aquí tenemos otra que ya vamos a derivar en este caso. Si f de x igual a la sumatoria de n igual a 0 infinito de a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n, entonces si derivamos, esto es igual, fíjense aquí, donde cambia, la sumatoria es desde n igual a 1 a infinito de a sub n por n, multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la n menos 1. Podemos hallar la segunda derivada, aquí tenemos la derivada segunda, el coeficiente es n menos 2, y la sumatoria parte desde n igual a 2, tercera derivada desde n igual a 3, y x menos x sub 0 elevado a la n menos 3. Así vamos derivando las series. Otra propiedad importante es el desplazamiento del índice que tenemos aquí. La sumatoria cuando n es igual a k a infinito, de a sub n por x menos x sub 0 a la n, se hace un cambio de variable, por ejemplo sea m igual a n menos k, despejando sale n igual a m más k, con k que pertenece a los enteros. Entonces cuando reemplacemos aquí la sumatoria inicial partida de n igual a k, ahora va a ser m igual a 0, pero fíjense cómo se afectan los índices. A es a sub m más k, y x menos x sub 0 está elevado a la m más k. Pero hemos conseguido que la sumatoria parta desde m igual a 0. Esta es una propiedad que se usa mucho cuando resolvemos ecuaciones diferenciales. Ahora recordarán ustedes por series básicas de cálculo, aquí tenemos algunas, las más importantes. Por ejemplo, la serie de e a la x es igual a esta, la sumatoria n igual a 0 infinito de x a la n dividido entre el factorial de n. Del seno tenemos aquí, que es una función impar, 2n más 1, x también elevado a la 2n más 1. El coseno es una función par, tenemos el factorial de 2n y x elevado a la 2n. Aquí vemos el seno hiperbólico de x y el coseno hiperbólico de x tienen estas series que son muy similares al seno y coseno trigonométrico, pero no tienen el menos 1 elevado a la n. También se puede expresar este binomio 1 más x elevado a la m con esta serie que podemos ver aquí en pantalla. Vamos a hablar ahora de las soluciones analíticas de la ecuación diferencial lineal. Para resolver una ecuación diferencial por el método de series infinitas, vamos a asumir que la solución es esta que tenemos aquí en pantalla, y de x igual a la sumatoria de n igual a 0 infinito de a sub n por x a la n. Reemplazando esta expresión y sus respectivas derivadas y calculando los coeficientes, vamos a obtener la solución general. Tenemos aquí un ejemplo, una ecuación diferencial y segunda más y igual a 0. Esta es una ecuación, fíjense, que se puede resolver por los métodos tradicionales que ya hemos visto, pero lo vamos a hacer en el aula virtual por series y vamos a comparar luego los resultados. La solución saldrá de esta forma, ¿no? Esa es lo que estamos buscando en el punto x sub 0 igual a 0. Entonces, repito, resolvemos este problema en el aula virtual en el siguiente vídeo. Hay una práctica que les dejo, ahora es con signo menos, y segunda menos y igual a 0. Háganlo por los métodos sencillos que ya hemos estudiado en los anteriores vídeos, pero también resuélvanlo por series y tiene que salirles esta solución general, con coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Hay una ecuación diferencial muy interesante, se llama la ecuación diferencial de Airy. La ecuación diferencial de Airy tiene esta particularidad, y segunda menos xy igual a 0. Fíjense, aquí el coeficiente de y es una función, en este caso menos x, ¿no? Que es un coeficiente variable. Entonces también lo resolvemos esta ecuación diferencial de Airy en la clase presencial. Otra práctica que les dejo, y segunda igual a xy en potencias de x sub 0 igual a 1. Ya no estamos evaluando en 0, sino en 1. Resuélvanlo y tiene que saliros esta solución general. Hay un corolario muy interesante que señala
que se puede calcular el radio de convergencia de una serie encontrando la distancia del punto alrededor del cual se desarrolla la misma a las raíces en la función correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos la serie de Taylor, la sumatoria de x igual a 2 e infinito, de 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 2, y nos pide hallar la serie de convergencia cuando se desarrolla alrededor de los puntos 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, para hallar la serie de convergencia, el denominador de la serie, en este caso x al cuadrado menos 2x más 2, lo igualamos a 0 y encontramos las raíces de esta ecuación. Esas raíces son x igual a 1 más menos y, salen complejas. Entonces vamos a hallar el radio de convergencia calculando la distancia de este punto que hemos encontrado, ya sea a 0 o a 1. Entonces aquí tenemos la distancia de 0 al punto 1 más menos i, y eso, si ustedes hacen la prueba, va a salir la raíz de 2. Y también al punto 1, la distancia de 1 al punto 1 más menos i, eso tiene que darles unos. Lo hacemos también este ejercicio práctico en el aula o en la clase presencial. Hay un ejemplo 3, cuando tenemos ya una ecuación diferencial de esta forma. Fíjense ustedes, 1 más x al cuadrado por y segunda más 2xy prima más 4x cuadrado y nos piden hallar el radio de convergencia a 0, ¿no? Alrededor de 0 y alrededor de menos un medio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esa parte? Es el coeficiente de la mayor derivada, que en este caso es 1 más x al cuadrado. Porque si nosotros normalizamos esta ecuación diferencial, vamos a tener que dividir toda la ecuación entre 1 más x al cuadrado, para que tengamos aquí 1 en la mayor derivada. Entonces 1 más x al cuadrado va a pasar al denominador de las otras funciones. Resolviendo, tenemos 1 más x al cuadrado igual a 0, y calculando las raíces sale que x igual a más menos y. Y podemos hallar el radio de convergencia alrededor de 0, que es la distancia del punto 0 a i, en este caso, que va a salir 1. Y en el otro caso va a ser el otro ejemplo desde menos un medio. Tenemos el radio de convergencia alrededor de menos un medio, que es la distancia de menos un medio al punto i, y eso es igual a la raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Lo hacemos también en el aula presencial. Una ecuación diferencial muy importante, muy interesante, es la de Hermite o de Rödinger. Esta ecuación tiene esta forma: y segunda menos 2xy' más lambda y igual a 0, alrededor de x igual a 0, y se presentó como consecuencia de un problema de Rödinger alrededor relativo a ondas, ¿no? En la física cuántica. Y se resuelve esta ecuación diferencial mediante series, y también lo hacemos en la clase presencial. Comprenderán ustedes, resolver por series una ecuación diferencial es un método largo, así que vamos a hacer varios vídeos, cada uno relacionado a ecuaciones importantes, como en este caso la ecuación Hermite o de Rödinger, que lo vamos a resolver por series, pero en un vídeo separado. Desarrollando términos ya resuelto, esa es la solución a la cual se va a llegar, ¿no? Tenemos cuando lambda vale 0, por ejemplo, vamos a tener una solución mucho más simplificada, reemplazando lambda en estos términos de aquí, ¿no? La ecuación general de Hermite o de Rödinger. Ahora, si lambda vale 2, tenemos otra ecuación, pueden ver ustedes aquí. Y si lambda toma el valor de 2n, entonces se obtienen los polinomios de Hermite, los h sub n, ¿no? Para n igual a 0, h sub 0 tiende a lambda igual a 0. Para n igual a 1, h sub 1 tiende a lambda igual a 2, etcétera, etcétera. Les dejo una práctica, son 5 ejercicios que resuélvanlos ustedes por series, en el punto que se indica, en x sub 0 igual a 0, en 1, en 0, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora qué son los puntos singulares. En las series de potencia, en este caso para ecuaciones diferenciales, tenemos que analizar esos puntos singulares. ¿Y qué dice la definición de un punto singular? Con excepción de unas pocas ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, la mayoría presenta dificultades en los llamados puntos singulares. En este caso vamos a utilizar ya no el método de hacerse potencia, sino el método de Frobenius para resolver por series una ecuación diferencial. Y tenemos la definición. Se dice que una función es analítica en un punto si es derivable en dicho punto y en cualquier entorno que es un intervalo abierto de dicho punto.
Una función es analítica en un intervalo si lo es en todos los puntos de dicho intervalo abierto. Sea la ecuación diferencial, aquí tenemos una genérica p de x por y segunda más q de x por y prima más r de x por y igual a 0, una ecuación estándar de segundo orden. Se dice que x sub 0 es un punto singular de esta ecuación si se cumple, aquí por ejemplo, p evaluado en x sub 0 es igual a 0. Vamos a hallar las raíces de la función p de x. Ahora, pueden existir dos tipos de puntos singulares. Aquellos puntos singulares llamados regulares o los puntos irregulares. Veamos un ejemplo. Encontrar los puntos singulares de la ecuación diferencial. Aquí tenemos que p de x que multiplica y segunda vale en el ejemplo 1 menos x al cuadrado. Entonces, igualamos esto a 0, formamos una ecuación y hallando las raíces sale que x es igual a más menos 1. La pregunta es, ¿estos puntos singulares serán regulares o serán puntos singulares irregulares? Para eso, ¿qué se hace? Tenemos la definición 2, que dice que un punto singular es regular de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden si ésta se puede expresar de la siguiente forma. Fíjense, esto es muy importante. X menos x sub 0, donde x sub 0 es el punto singular, x menos x sub 0 elevado al cuadrado por y segunda, más x menos x sub 0 por q de x por y prima, más r de x por y igual a 0. Quiero que noten que la segunda derivada, y segunda, tiene que estar multiplicada por x menos x sub 0 también elevado al cuadrado, y' multiplicada por x menos x sub 0 elevado a la 1, y aquí x menos x sub 0 está elevado a la 0, o sea que desaparece prácticamente. Donde x sub 0 es un punto singular regular. Si podemos escribir la ecuación diferencial de esta manera, entonces el punto x sub 0 será regular. Si no se puede llegar a esto, va a ser un punto irregular. Aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a ver a detalle en la clase presencial. Por ejemplo, fíjense, dice x al cuadrado por x más 1 al cubo por x menos 1 por y segunda más x y' menos 2y igual a 0. Tenemos varios puntos singulares. Recuerden que la función que multiplica a y segunda a la mayor derivada hay que igualarla a 0. Entonces p de x va a ser igual a x al cuadrado por x más 1 al cubo por x menos 1 y esto lo igualamos a 0. Hallando las raíces vamos a tener que x sale igual a 0 de ese x al cuadrado. La otra será x igual a 1 de x más 1 elevado al cubo. Y el tercer punto singular será x igual a 1 que sale justamente de aquí, de x menos 1. Ahora la pregunta es, estos puntos en forma independiente, cada punto, ¿serán puntos singulares regulares o puntos singulares irregulares? En la clase presencial resolvemos esto con detalle y ahí vamos a determinar si son regulares o irregulares. Hay otro ejemplo que tenemos aquí, x al cubo por x al cuadrado menos 1 por y segunda menos x por x más 1 por y prima menos x menos 1 por y igual a 0. Nos piden calcular los puntos singulares, eso ya sabemos. Aquella función que multiplica y segunda lo igualamos a 0, tenemos aquí a 0, y hallamos las raíces. La primera raíz sale que x igual a 0, y la segunda sale x igual a más menos 1, porque es x al cuadrado menos 1. Ahora, nuevamente la pregunta es, ¿serán puntos singulares regulares o puntos singulares irregulares? Lo hacemos en la clase presencial. Otro ejemplo, una ecuación muy interesante, se llama la ecuación diferencial de Bessel, que tiene estas características: x al cuadrado por y segunda más x por y prima menos x al cuadrado menos lambda al cuadrado por y igual a 0. Aquí pueden ver ustedes que la función que multiplica a y segunda es x al cuadrado. Entonces, igualando esta a 0, sale que el punto singular es justamente x igual a 0. Y vamos a resolverlo en la clase presencial. Vamos a entrar a un método muy utilizado para resolver ecuaciones diferenciales mediante series, siempre y cuando se tengan puntos singulares regulares. Se denomina el método de Frobenius. Este método se usa para encontrar soluciones alrededor de puntos singulares regulares de una ecuación diferencial que tiene esta forma: x al cuadrado y segunda más x por p de x por y prima más q de x por y igual a 0.
donde P y Q son funciones analíticas, es decir, son derivables en un punto y en un entorno de dicho punto, además de las siguientes derivadas que pueden existir ahí en ese intervalo. ¿Cómo hacemos para el método de Frobenius? Aquí está la solución. Vamos a tomar esta solución. Y de x igual a x elevado a la b por la sumatoria de n igual a 0 a infinito de a sub n por x a la n. Entonces x a la b va a entrar dentro de la sumatoria y tenemos que x ahora se va a elevar a la n más b. Hay que hallar justamente b. Eso es lo que hay que calcular por el método de Frobenius. La primera derivada, calculamos aquí, nos saldrá esto. Fíjense, el exponente de x disminuye en 1, n más b menos 1. Hay que hallar la segunda derivada. Tanto la primera, la segunda y la función original, la solución original, reemplazamos en la ecuación diferencial dada al comienzo. Tenemos aquí, vamos a hacer algunos artificios matemáticos. Podemos ver en esta parte, hacemos artificios matemáticos. Hallamos P, hallamos Q de la función. Aquí está todo el proceso, un poquito largo, pero aquí está completamente demostrado, lo pueden estudiar ustedes a detalle. Y vamos a llegar con todo esto a algo que nos interesa, que se llama justamente la ecuación indicial. ¿Qué es esto? B por B menos 1 más B por P sub 0 más Q sub 0 igual a 0. Esta es la demostración de dónde estamos obteniendo estas ecuaciones indiciales, todo eso. Lo vamos a aplicar ya en la clase presencial a ejemplos concretos. Van a ver que es muy sencillo aplicar el método de Frobenius cuando se lo conoce a detalle. Entonces, esta ecuación inicial vamos a formar, es un polinomio justamente con la variable b y va a tener raíces. Lo vamos a formar una ecuación igualando a 0 y vamos a hallar raíces. Llamaremos una raíz b sub 1, la otra será b sub 2. Y aquí tenemos ciertas condiciones. Cuando b sub 1 es mayor que b sub 2, entonces la ecuación de recurrencia obtenida de la serie sería igual a esta, ¿no? Esta es una ecuación de recurrencia que se denomina. Y aquí tenemos nuevamente la ecuación indicial, pero esta vez en n más b. ¿Cómo hallamos el coeficiente a sub n? Tenemos aquí, que va a salir justamente de esta parte. Vamos a despegar de aquí el a sub n. Sale que es igual a la sumatoria de j igual a 0 a n menos 1. Todo esto multiplicado por j más b, por p, el polinomio p, n menos j, más q, n menos j, y todo por a sub j, dividido entre la ecuación indicial y n más b, cuando b vale a b sub 1. Esta va a ser la primera solución de la ecuación diferencial por el método de Frobenius. Para hallar la segunda solución, trabajamos con b sub 2 en este caso, ya no con b sub 1, y va a salir que b sub n va a ser igual, muy similar a sub n, solo que ahora tenemos aquí el coeficiente b sub j, y la ecuación indicial y n más b está evaluada cuando b vale a b sub 2. Y vamos a hallar la segunda solución en este caso. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a hacer en el aula virtual, mejor dicho, en la clase presencial. X al cuadrado y segunda menos 2x por x más 1 y prima más x menos 1 por y igual a 0, evaluado en x sub 0 igual a 0. Esto, repito, lo resolvemos en la clase presencial. Hay un teorema muy interesante, dice, sea la ecuación diferencial x al cuadrado y segunda más x por p de x y prima más x más q de x por y igual a 0, que es analítica en x igual a 0, entonces se pueden encontrar soluciones determinadas por las raíces de la ecuación indicial y de b igual a 0, de acuerdo a las siguientes reglas. La regla 1 establece lo siguiente: si b sub 1, la primera raíz, es diferente a b sub 2, pero además en módulo, en valor absoluto, el módulo de b sub 1 es mayor a b sub 2, y b sub 1 menos b sub 2 es entero negativo, entonces la solución 1 de la ecuación diferencial será así, de esta forma, y la solución 2, la segunda solución, tendrá otra forma. Aquí tenemos a sub n, b sub n, x estará elevado a b sub 1, y la otra solución de la y sub 2, x se elevará a b sub 2, con a sub 0 y b sub 0 igual a 2 a 1. La regla 2 establece si ambas raíces, b sub 1 y b sub 2 de la ecuación inicial, son iguales, entonces la primera solución se puede hallar de esa manera, y sub 1 de x igual a x elevado a la b, por la sumatoria de n igual a 0 infinito de a sub n por x a la n, y la segunda solución va a ser muy similar, aquí con b sub n, pero conocida y sub 1, que tenemos acá y sub 1, que sería esta solución, la primera solución, la multiplicamos por logaritmo neperiano de x, con a sub 0 igual a 1.
Y la tercera regla dice, si b sub 1 es diferente de b sub 2 y en valor absoluto b sub 1 es mayor a b sub 2, pero esta vez la diferencia b sub 1 y menos b sub 2 nos da un entero positivo, entonces la primera solución se escribirá de esta manera y la segunda se escribirá de esta otra manera. Ya tenemos las dos soluciones de la ecuación diferencial por el método de Frobenius. Hay funciones muy interesantes que forman parte de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la ecuación diferencial de Bessel, una ecuación de mucha aplicación dentro de las ondas electromagnéticas. Para esto tenemos que estudiar primero las funciones de Bessel. Aquí tenemos las definiciones, la función de Bessel de primera especie, que es todo esto, y luego la función de Bessel de segunda especie, que está en esa parte. Vamos a hacer vídeos especiales para estudiar este tipo de funciones, en este caso de Bessel. Y aquí tenemos ya la ecuación diferencial de Bessel, que es x al cuadrado y segunda más x por y prima más x al cuadrado menos lambda al cuadrado por y igual a 0, con punto singular en x igual a 0. Es un punto singular regular. Esto lo vamos a resolver a detalle en la clase presencial. Es un vídeo exclusivamente para la ecuación diferencial de Bessel. Ahora hay un caso particular de Bessel. Fíjense ustedes aquí, el coeficiente de y ahora es m al cuadrado por x al cuadrado menos p al cuadrado por y igual a 0. Se denomina un caso especial y también lo vamos a resolver en la clase presencial en los siguientes vídeos que vamos a hacer. Comprenderán, vamos a tener muchos vídeos relacionados a las ecuaciones diferenciales resueltas por series. Otra ecuación muy interesante y de mucha aplicación es la ecuación diferencial de Legendre, que tiene esa forma: 1 menos x al cuadrado por y segunda menos 2xy' más p por p más 1 por y igualado a 0, con x igual a 0 como punto singular ordinario cuya solución converge cuando x tiende al infinito. Igual, una ecuación que se resuelve en un método muy largo, entonces vamos a dedicar un video exclusivo para la ecuación diferencial de Legendre. Finalmente tenemos la ecuación diferencial de Gauss, que tiene esta forma: x menos x al cuadrado por y segunda más gamma por lambda más beta más 1 por x por y prima o y segunda, aquí hay un pequeño error, este signo no existe, por lambda beta por y igual a 0. Converge cerca de x igual a 0. Es igual un método muy largo para la ecuación diferencial de Bessel, la resolución que tiene, y lo vamos a dedicar un video exclusivo en una clase presencial. Les comento que esta es buena noticia para todos nuestros seguidores de Multiversidad Matemática. Ya estamos abriendo un nuevo canal, Multiversidad Matemática, por esta vez dedicado a la álgebra. Desde la álgebra básica, la álgebra preuniversitaria, hasta el álgebra superior, la álgebra moderna. Vamos a hacer muchos vídeos, comenzando desde los números, el estudio de los números naturales, hasta teoría de conjuntos y mucho más allá todavía, todo relacionado al álgebra, siempre bajo la metodología de Multiversidad Matemática, que ahora es un programa amplio, extenso de Educartes. Visita nuestro sitio web educartes.org y también, si este vídeo y los otros vídeos son de su agrado, ayúdenos con un like y suscríbanse al canal, además de compartir con sus docentes, otros compañeros, etcétera, estos vídeos. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en el siguiente vídeo.